Bienvenidos, seres del hiperespacio, criaturas de otros planetas del cómic y la ciencia ficción, transmitiendo en vivo desde la nave nodriza Esos Brothers, tu podcast donde hablamos sobre cultura pop. Acompáñate y quédate con nosotros el día de hoy con Hunter y Lexi. Y el día de hoy platicaremos, nuestro tema principal es la nueva propuesta de Netflix basada en las películas de Del Toro de Pacific Rim, y también tenemos para ustedes algunas noticias. Y yo creo que empezamos por eso, ¿no, Lexi? Exacto. Pues, ¿qué noticias tuvimos? Pues ya se liberó la película de Neon Genesis Evangelion Thrice Upon a Time en Estados Unidos, en Japón. Salió esta semana. Los invitamos a ver las ligas que vamos a poner en el video en la parte inferior. La verdad, tenemos una buena película aparentemente porque llegue a América. Tuvimos la fortuna en algunos que estábamos viendo en YouTube el evento que hubo de parte de Gainax y de la parte de la productora, que pasaron las películas viejitas de Evangelion una tras otra en YouTube, y al final pasaron 12 minutos, los primeros 12 minutos de la película. Ok, ¿cuántas películas son, Hunter? Pues depende cómo lo veas. Tenemos la serie original, que es de 26 episodios, liberada en el 2005. Esta serie que fue liberada en el 2005 fue seguida por 3 películas, una que se llama Death, una que se llama Rebirth y The End of Evangelion. Que Death es como una recapitulación, Rebirth son algunas cosas nuevas, The End of Evangelion, que estaba un poco loca, pero es muy buena, la verdad. Y después de eso empezaron los remakes, empezaron Evangelion 1.0, 2.0, 3.3, y luego se supone que esta es 3.0 más 1.0, Wow. y se supone que ya es la última película que va a cerrar la saga de Evangelion, pero por lo que estamos escuchando, por ahí hay la aparición de un personaje que no había sido visto en las series, pero que sí había sido visto en en Evangelion en general, que yo creo que ha de ser esta Mana, que es el de Girlfriend of Steel, que es un personaje que salió de hecho aquí lo tengo acá cerquita, lástima que no me puedo parar por ir por él, pero es un juego de Sega Saturn que salió en el 2007 y de Evangelion. Y era un juego de RPG que seguía como Shinji se enamora de esta chava, y cómo es que esta chava va progresando en la historia, y pues no vamos a dar muchos spoilers de esto, pero en cuanto esté disponible, vamos a ver si hacemos un evento donde vamos a estar vamos a estar transmitiéndoles la película. No la podemos hacer streaming, pero podemos verla con ustedes y hacer una reacción, y les podemos poner el link de dónde conseguirla. Y pues nosotros lo que vamos a revisar el día de hoy es qué opinamos y cómo va hasta ahorita esta serie de Pacific Rim. Así es. ¿No? Entonces cuéntanos un poquito, ¿de dónde se origina, no? Pues Pacific Rim, ya me ando trabando. Pues bueno, finalmente todo esto surge con las películas, que recordemos que son originadas por Guillermo del Toro. Entonces, bueno, pues ahorita Netflix trae lo que es el anime en 3D, trae esta temporada. Estas 2 películas, corrígeme si estoy mal, fueron 2013-2015. Correcto, correcto. Y bueno, pues se estaba esperando tanto una tercera, y se estaba esperando, bueno, que iba a continuar, que iba a pasar con todo esto, y finalmente se lanza ahora el 4 de marzo la primera temporada. Bueno, esta temporada no sabemos si vaya a haber más o no, pero finalmente se lanza Pacific Rim The Black, ¿no? O La Tierra de Nadie, que así es como se está manejando, pues en Netflix, ¿no? Que es la plataforma la que la saca. Entonces, bueno, con esto pues se expande este universo, consta de 7 episodios, en realidad son bastante pequeños, duran alrededor de 27, menos de media hora, entonces la verdad es una temporada que se puede ver alrededor de 3 horas y media sin ningún problema, en dado caso de que quieran maratonear, ¿no? Si no, pues lo pueden ir dosificando. Esta propuesta de Netflix está basada, y eso es importante mencionarlo, está basada en las películas que fueron hechas por Travis Bickman y Guillermo del Toro. No está hecha por ellos, ¿no? Eso es importante. El guión no está hecho por ellos, la trama no está hecho por ellos. Sí consultaron con ellos a la hora de crearlo, pero fue desarrollada por Greg Johnson y Craig Kyle.
Y a su vez la historia fue generada por ellos mismos, ¿no? Entonces los que la desarrollaron fueron los mismos que la escribieron, pero la dirección, y eso es algo que es súper interesante a la hora de revisarlo, fue hecha por Japón. Okay. Entonces la dirección está hecha por Hiroki Hayashi, Joy Hong Kim, y la parte creativa, que es la parte del arte, etcétera, de Yuki Moriyama. Okay. Ahora, si nosotros la vemos en Netflix, la tenemos en diferentes idiomas, ¿no? Sí. La tenemos en español, la tenemos en inglés, la tenemos en japonés. El original y al que están coordinados pues los labios de los personajes es al japonés. Ni siquiera es al inglés, ¿no? Entonces empezamos por ahí, que tiene una influencia súper importante japonesa, tiene una influencia súper importante, aunque la historia a lo mejor fue creada en su origen por Travis Bickman y Guillermo del Toro. En realidad, esta trama fue tomada por Japón y Netflix Japón es quien apoya y produce la creación de esta miniserie de 7 episodios. Exacto. Ahora, muy importante. Y bueno, pues esto es únicamente una sugerencia. Sí, escucharla en el idioma original, porque sí cambia mucho. Generalmente disfruto o me siento muy cómoda al hacer la traducción en español. Entonces, es algo que me permite, ¿no? Al no dominar otro tema, bueno, pues me permite estar disfrutando de la animación, de la banda sonora, etcétera. Pero en este caso y con esta serie me pasó, Hunter, que no me sentía cómoda al estar escuchando la traducción al español. Me parece que no fue tan agradable, inclusive le quitaba muchísimo sabor. Entonces sí les recomendamos escucharla en el idioma original con la traducción que ustedes elijan. Muy mate, ¿no? Muy mucho. mate. La verdad, yo la vi la verdad es que es tan cortita, o sea, como la puedes ver en 3 horas. Yo la vi en japonés y luego la reví los primeros episodios, los primeros 5 episodios de nuevo en inglés. El inglés no está mal, pero también no es lo mismo. Le quita un poco el saborcito, sobre todo a las partes de emoción que tenemos. Expresiones, sí. Y se minimiza un poco. Entonces, si la pueden ver, yo lo que les recomendaría es subtitulada en el idioma original japonés, ¿no? Exacto. Entonces, por ahí empecemos. Ahora, vamos a hacer un anuncio primero. Pues acuérdense, va a ser una revisión completamente llena de spoilers. Entonces, pues, de nuestra típica alarma de spoilers. Entonces, para que ustedes no se vayan a perder, si no la han visto, bajo su propio riesgo, y si ya la vieron, pues que bueno, acompáñenos en esta historia, ¿no? Comenten, muy importante. Y coméntenos, déjenos sus comentarios en el chat, déjenos sus comentarios en los mensajes, los iremos leyendo a lo largo de esta revisión para que vayamos teniendo nosotros un crecimiento pues más natural de todo esto, ¿no? Entonces, pues muy bien, entonces empecemos. Tenemos una serie que no está basada y no es continua, o sea, está basada en un universo de Pacific Rim, donde tenemos un mundo que está siendo invadido por los kaijus, ¿no? Los kaijus son estilo Godzilla, son monstruos enormes que son generados. Lo que nosotros sabemos de las películas de Del Toro es que son generados por una raza que quiere invadir a la Tierra, pero pues de repente pues eso es lo raro, se queda como intermedio entre, porque en teoría en las películas se cerró el Reach, que es por donde salían los monstruos, pero hay cierta comunicación todavía con la Tierra, y entonces quedó medio abierto ese tema, y de ahí es donde no sabemos exactamente cuánto tiempo después es la serie, pero sabemos que es después de ese punto, pasa tiempo e inicia la serie. Ahora, ¿los kaijus son estos personajes que quieren conquistar la Tierra, Hunter? Vamos ahí. Son los monstruos. Perfecto. ¿No? Los monstruos son los kaijus, pero no sabemos quiénes son los ingenieros de estos kaijus. O sea, sí los vimos en la película. Sí. Cabe mencionar que sí los vimos en la película. Pero esa es la parte que está diferente de esta serie, ¿no? En esta serie, pues es muy notorio que que estos kaijus, y sobre todo ya al final te das cuenta que no sabemos, o sea, en realidad yo creo que la moraleja de esta historia es: no sabemos lo que sabemos. No sabemos nada, en realidad. Sí. Y es de lo que estaremos checando. Porque vamos a hablar. Empezamos. Se llama Pacific Rim The Black, ¿no? Entonces, nosotros tenemos Pacific Rim The Black y empieza la serie tratando de explicarnos a medias
¿Qué es The Black, no? Se supone que en The Black se refieren a la falta de comunicación entre las diferentes partes de la Tierra o de este concepto de lucha contra los kaijus. Y lo único que sabemos es que el grupo de los Jaegers, que son estos robots gigantes, estos mechas, de alguna manera hacen que todos los satélites que estaban rodeando a la Tierra se caigan a la Tierra y se ve cómo están cayendo. Se corta la comunicación entre las diferentes áreas porque los kaijus están destruyendo la Tierra, ¿no? ¡Pum! Eso es todo lo que sabemos de The Black. No sabemos más, no se desarrolla más. Y en eso entramos a la historia donde seguimos a dos personajes. Cuéntanos de los personajes. Exacto, pues los hermanos Travis, ¿no? Finalmente estos hermanos que se encuentran y bueno, pues todo empieza por esta cuestión de que están sin sus padres y toda se va a desarrollar esta serie pues en esta búsqueda. Ahora también, bueno, pues ahí se tiene esta pequeña o desarrollo, discusión en un inicio, ¿no? Porque ya después se le va dando como dirección de que pues ellos creen que están muertos, pero también tienen esa esperanza de poder encontrarlos. Entonces, pues estos hermanos emprenden esta búsqueda y pues ahora sí en toda esta intervención se van a ir pues integrando como a este equipo más personajes. Ahora, también cabe aclarar, y aquí hago paréntesis, sí creo... Pero vamos a hablar de la historia. De la historia. Tenemos a los dos niños que se llaman Hailey y Taylor. Y Hailey y Taylor Travis, ellos pues pierden a sus padres. O sea, lo demás no importa. Vamos a la trama. Okay. La trama es muy clarita. Tenemos dos personajes principales que como niños muy chiquitos pierden a sus padres porque sus padres pues que son pilotos de Jaegers. No sabemos de qué batallón todavía, no sabemos qué es lo que sucede, no sabemos qué participación tienen dentro de Fall. Sabemos que los están tratando de proteger a estos niños y los dejan. En la batalla pierden uno de los brazos de uno de sus Jaegers y dejan a los niños en un lugar que es medio seguro y van a buscar ayuda para rescatar a toda la gente, ¿no? Y después tenemos un brinco de tiempo muy grande donde ya empieza la serie, o sea, este es como el preámbulo, y luego ya empieza la serie donde tenemos a Hailey y a Taylor, donde ellos ya son más adultos, han pasado muchos años, creo que 7 años, ¿no? Decían. 5, 7 años. 5, 7 años a partir del momento que los dejan sus papás, no regresaron por ellos. Ellos encontraron como un lugar donde están medio seguros de los kaijus y hay agua y comida y están con otros niños y están tratando... lo básico. Exactamente, y es una base militar en donde están ellos localizados, ¿no? Entonces en ese momento sabemos que es una base militar. Ahí es donde empieza la serie, ¿no? Entonces empezamos con esa primicia, es más o menos lo mismo que hemos visto nosotros en los trailers. Y después de aquí ya se origina la trama de la historia. La trama de la historia obviamente es un anime al estilo japonés de desarrollo y crecimiento, ¿no? Donde sabemos que estos dos personajes tienen que pasar diferentes, retos que les va a poner la vida para que ellos los tengan que sobrellevar, crecer personalmente, desarrollarse y al final terminar pues siendo mejores de lo que iniciaron y logrando el objetivo de poder saber qué pasó con sus padres, ¿no? Exacto. O rescatarlos si es que están en alguna situación peligrosa, o encontrarlos muertos y lograr cerrar este ciclo y siempre buscando que terminen ellos mejor de lo que empezaron, ¿no? Tenemos cada uno de estos personajes, tanto Hailey como Taylor tienen una historia particular, ellos una historia personal. Pero lo que sí cabe mencionar es que no están muy desarrollados estos dos personajes a lo largo de la historia. Te enteras de lo básico de ellos. Inclusive a lo largo de la historia puedes ver cómo van desarrollando ciertas habilidades precisamente para poder llegar a este objetivo, ¿no? Que ellos pretenden. Sin embargo, como bien comentas, Hunter, no se tiene como más desarrollo del personaje, no se entra más en historia e inclusive en un momento pareciera que van a ser todo el tiempo estos protagonistas, pero empieza a cobrar como otro giro, ¿no? Y en ese inter es donde se van a empezar a agregar más personajes. Sí, empezamos con el primer reto que tienen ellos que hacer y la verdad me pareció chafón. La forma en que lo desarrollaron no me gustó. Muy mágico, ¿no? Algunas cosas de pum, de la nada. Sí, exacto, porque se supone que el chico, Taylor, llevaba entrenando para ser piloto de Jaeger años. O sea, desde muy chico. Y de repente su hermana Hailey, que se supone que no tenía entrenamiento y no estaba puesta,
pues ya está piloteando con él, no hay un proceso de entrenamiento. Y luego también es interesante, le han dado un giro diferente a lo que es The Dive, que es esta coordinación. Hay que recordar, cada uno de estos Jaegers necesita 2 pilotos, como si fueran 2 partes del hemisferio del Jaeger, para poderlo pilotear. Y tienen que ser compatibles sus mentes, ¿no? Y se supone que cuando están conectados y están haciendo este dive, pues se pueden ver las memorias uno del otro y pues sus mentes y sus personalidades más o menos se mezclan. Sí, exacto. De hecho, en una parte muy específica y en alguno de los episodios sí lo explican a detalle, como esta conexión neuronal que se debe de originar, ¿no? Y esta apertura mental que debe de existir y también el control de ellos mismos para que puedan hacer esta conexión, si no, no se podría Ahora, manejar. abren unas puertas de Pandora interesantes en con esto del dive, porque resulta que con el paso del tiempo han desarrollado esta tecnología también para poder modificar la personalidad y las memorias de las personas. Entonces llega un momento donde no sabemos exactamente de algunos de los personajes si sí son ellos, si no son ellos, si sí tenemos algún... lo que estamos viendo son realmente Esta la personalidad. Mezcla de recuerdos, de hecho. Exactamente. Entonces, y se me hace, y también logran cerrar un ciclo de que traía la película de Del Toro, en la cual, si recordamos, cuando está este Danger, que es uno de los Jaegers importantes, se queda sin el piloto. Sin el piloto principal, y el hermano es el que tiene que pilotear al piloto él solo. Asimismo, cuando tenemos ¿cómo se llama? El jefe de los Jaegers también lo hace en algún momento. Explican cómo lo hacen, ¿no? Y ahora agregan un personaje también interesante que no tenían en las películas, y se me hace muy inteligente haberlo hecho, que se agregan la Siri de los Jaegers, ¿no? Que se llama Loa. Que está la voz, porque en realidad el personaje es un personaje geométrico, es un holograma que aparece frente a nuestros personajes, que es el alma de su Jaeger, y esta voz está hecha por Erika Lindbeck. Ahora, ¿qué sucede con nuestros personajes? Nuestros personajes logran encontrar un Jaeger de entrenamiento que no tiene armas, simplemente es un Jaeger para pilotear. Y extrañamente está Loa dentro de él. Exacto. Y ella los ayuda a combinarse con el Jaeger. Desafortunadamente encienden el Jaeger y hacen que los Kaijus ataquen el lugar donde viven estos niños y maten a todos sus compañeros y amigos. Y esa es de las cosas mágicas que empiezan a aparecer, porque cuando lo encuentran, o sea, todo el tiempo han estado ahí, jamás lo habían visto y de repente de la nada lo encuentran, y es ese tipo de cosas mágicas, ¿no? Y ahora también ni siquiera entrenamiento, esta introducción o inducción a curso de cómo manejarlo, pues se da en 10 segundos, ¿no? Sí, exacto, o sea, se supone que el niño lleva... Pues se supone que es difícil que haya pilotos, y también en la serie lo mencionan. Y esta niña y el niño, pues a lo mejor por ser hermanos, son compatibles. Sí, ambos manejan súper bien el Jaeger, lo coordinan súper bien, no se van de cara, ¿no? Hay que acordarnos, es parte del rito de paso, ¿no? Hay que acordarnos de Evangelion, cuando Shinji en el episodio 1 pilotea el EVA 01. Y lo que hace es que da su primer paso, lo da bien, y al segundo, vámonos, se va de cara, ¿no? Y aquí no, aquí pilotean el Jaeger, y el Jaeger, pues, o sea, sí da sus traspiés, y lo tratan de hacer muy similar a la escena de Evangelion, pero pues al final ya están dando brincos, girando, evadiendo, peleando con un Kaiju, y pues digamos que fue Loa. Yo creo que esta inteligencia artificial o este personaje, su Siri, los ayudó o su Alexa los ayudó a desarrollar y crecer pues hacerlo funcionar. Exactamente, finalmente. Este proceso de aprendizaje en 2 segundos, pero lo lograron hacer, ¿no? Ahora, a lo largo de este proceso de crecimiento durante la serie, el cual es muy bueno, la verdad logran... Tenemos a Hugo Fernández, un saludo también, Hugo. Tenemos, a lo largo de este proceso de crecimiento y de desarrollo de los personajes, empezamos a tener la aparición de un personaje que me parece interesante, que es poquito después de que inicia el episodio, aparece un personaje que se vuelve principal, pero no lo entendemos del todo, que es el de niño, ¿no? El de Boy.
Exacto. Cuéntanos de Boya un poquito, Alexi. Pues finalmente este denominado niño, porque no se sabe nada al respecto, no se sabe inclusive nombre, no habla y se encuentra en un sótano. Entonces, bueno, posteriormente se entiende que es un híbrido creado por los Bueno, no sabemos qué es, no sabemos Bueno, qué es. No sabemos qué es porque no lo han dicho, pero es un humanoide que no habla, ¿no? Exacto. Y a lo largo de la historia, algo que me pudo gustar, que sí también se fue desarrollando, inclusive ya en los últimos episodios, sí hay este manejo inclusive como de emoción y expresión. Demos un regreso 2 segundos porque tenemos que explicar pues cómo se encuentran a este niño, ¿no? O sea, regresémonos. Exacto. ¿No? O sea, vayamos en orden. Vamos a tratar de mantener orden en este avance para que lo vayamos llevando. Muy bien. Y vamos. Entonces, ellos entran a una base tratando de buscar y encontrar baterías para los Jaegers, que eso es algo también interesante. ¿Por qué? Porque Gypsy Danger en las películas de Del Toro tenía un reactor nuclear interno, que es parte de la trama de la película, ¿no? Entonces, este reactor nuclear interno era el que le daba la energía y entonces, pues no había un cuestionamiento acerca de las pilas como en Evangelion, ¿no? En Evangelion se desconecta el mecha y este mecha, pues aparece el contador, ¿no? De 1 minuto o 2 minutos y entonces, pues tiene lo que pueda hacer en 2 minutos. Y más o menos lo mismo le sucede a nuestros personajes. Se quedan sin energía y entonces tienen que buscar una batería. Y lo que encuentran es en un laboratorio, encuentran a niño dentro de uno como recipiente, donde es como una incubadora, el niño está flotando dentro de esta agua, conectado a esta batería, pero lo extraño es que no es prisionero dentro de este lugar. ¿Por qué? Porque en el momento en que entra en contacto con nuestra persona, con Hayley, nuestro personaje, él es el que rompe el cristal y se sale de este lugar y se une a la banda de niños y a su aventura, ¿no? Exacto. Esto finalmente se da en una ciudad cercana que está en ruinas y como bien comentas, Hunter, pues en un primer momento pareciera que Hayley lo quiere rescatar y golpea y el extrañado, pues de una forma tan sencilla y con tacto puede liberarse, por así decirlo. Y como bien comentas, comienza esta aventura, ¿no? Sí, ahora, después de esto tenemos, pues siguen buscando a sus padres. Lo que están haciendo, la siguiente parte es el arca de búsqueda de los padres, donde ellos detectan que tienen pues hay un Jaeger que está lejos en otra ciudad y detectan la señal y ellos están tratando de acercarse a él para tratar de ellos de encontrar a sus padres. A lo largo de este proceso aparecen algunos personajes que son interesantes, que es un grupo de militares o paramilitares que están traficando con armas o partes de los Jaegers, armas. Incluso una parte bien interesante es que ya los kaijus entraron, nos explican cómo es que ya entraron dentro de incluso la cultura de la gente que está viviendo en esta época, ¿no? Entonces, estas personas, así como lo había explicado Del Toro, donde estaba el traficante que vendía partes de los kaijus y al final vende el cerebro con el cual se conectan y hacen el drift de ¿cómo se llama? Con el kaiju, que fue lo que le dio origen a las películas de Del Toro. Tenemos en esta ocasión que están, por ejemplo, es la primera vez que sabemos que los kaijus ponen huevos, ¿no? Sí. Y entonces ellos recolectan huevos y los venden y al mismo tiempo pues vemos que están como los Jaegers ya durante todos estos años fueron destruidos por los kaijus. Encontramos nosotros que pues son partes escasas, son partes muy queridas y entonces pues el Jaeger de nuestros personajes principales se vuelve moneda de cambio, ¿no? Entonces tenemos un grupo de paramilitares que los están tratando de atacar. ¿Esta escena a la que te refieres es precisamente donde entran al cementerio? Sí, así es. Perfecto. Y entonces, y sabemos, también encontramos un personaje, es donde empezamos a desarrollar más preguntas que respuestas, ¿no? Hay un personaje que aparece que es un Jaeger que fue poseído por un kaiju y entonces no es ni está ni a favor de los kaijus ni a favor de los Jaegers, sino es como un berserker que está pues en la ciudad, pero es amigo de niño. Y entonces tenemos ahí, no les vamos a contar paso a paso qué sucede, pero este personaje, este Jaeger pues no es ni bueno ni malo,
se pilotea solo, es como un biosintético porque tiene partes biológicas y partes sintéticas. Comprende al niño, hay como una parte de comunicación, de conexión. Hay una forma mental. de comunicación entre ellos. Y extrañamente también abren una puerta donde hay una comunicación con Hailey, con la niña, ¿no? Entonces, algo tiene la niña que ellos pueden ver y no explican, que es como una aura dorada. Y que tanto atrae a niño como atrae a este Jaeger o a este Kaiju Jaeger. Y entonces no sabemos qué es eso. O sea, en estos 7 episodios, la verdad, tan poquito tiempo, estas 3 horas no explican eso, pero es suficientemente importante para que le dediquen tiempo, ¿no? Ahora, junto con este grupo de paramilitares, yo creo que aparecen también algunos personajes interesantes y también tenemos las voces de algunos de nuestros personajes o nuestros actores pues de ciencia ficción interesantes. Por ejemplo, aparece Richter. Richter es uno de los soldados dentro del pelotón que está persiguiendo a nuestros personajes principales. Y su voz es Leonardo Nam, que él es uno de los científicos que aparecen en la serie de Westworld. Y también ha aparecido con anterioridad en The Fast and the Furious, Tokyo Drift. Y también tenemos pues su participación en varias diferentes películas y series de ciencia ficción y ¿cómo se llama? Y acción. Entonces es interesante verlo como voz, ¿no? De un personaje, porque comúnmente pues lo veíamos como actor, no como la voz de un personaje, ¿no? Entonces está súper interesante. Y también, pues él es un actor, pues principalmente de cine americano. Como mencionamos, Fast and the Furious, pues no es japonesa, ¿no? Aunque lo hicieron en Tokyo Drift, pues, y es un personaje que ha aparecido en Westworld. Entonces, sí, pues nos da gusto verlo y la verdad es que hace un buen trabajo con este personaje de Richter. Y posteriormente, pues me gustaría que nos contaras un poquito más en orden del personaje que a mi opinión es el personaje, la verdad, mejor desarrollado de toda esta serie, que es también una soldado, que honestamente es el personaje que más características de anime tiene, ¿no? O sea, tanto en el físico, la actitud, la apariencia, el desarrollo, y es el personaje que más desarrollado ha estado durante la serie, que es Mei, ¿no? Entonces cuéntanos, ¿quién es Mei? Pues así quedamos. Pues Mei es una chica que ella, pues sabemos que desde la infancia se convierte finalmente o es entrenada para estar al lado de Shane. Dicho ahí, Shane, pues bueno, ahorita vamos a platicar de él. Es un personaje que no sabemos hasta qué punto es el malo, no tan malo, pero ella finalmente está dentro de esta base, es entrenada para ello y como bien comentabas, Hunter, nos van platicando parte de su historia. Entonces es un personaje que se logra desarrollar adecuadamente físicamente. ¿Cuál es su historia? Cuéntanos. Es, bueno, breve. Físicamente llega a ciertas características, ¿no? Desde temperamento, sus ojos, todo lo va componiendo. Parte de esta historia es que sabemos que ella sí tenía su familia, ¿no? Pero ahora, sabemos hasta qué punto, porque no sabemos qué parte es recuerdo, qué parte puede ser algún recuerdo mezclado de otra situación o de manipulación, ojo, pero también, bueno, sabemos que ella tenía su familia, una chocolatería y, bueno, posteriormente parece, y lo relatan así en la historia, es robada, ¿no? La captura Shane para estar cerca de ella y es entrenada para estar, ahora sí, todo desde la infancia hasta, pues, ya una joven que se puede ver, pues, al lado de él. Pues bueno, lo que tenemos es un personaje paramilitar, es un personaje militar que básicamente ella de alguna manera siente cierta empatía con nuestros personajes. Es un personaje que tiene un conflicto interno entre lo que es bueno y lo que es malo. La han forzado a hacer cosas malas, matar gente, y la han forzado a hacer cosas buenas, pero no sabe exactamente en qué punto es en el que ella está pues formando parte de... Se siente al mismo tiempo ajena al batallón en el que está, como que no encaja. Ella quiere hacer algunas cosas, pero la fuerzan a hacer otras. Y dentro de esto hay un personaje que nos mencionabas, pero no habíamos desarrollado, que es el personaje de su jefe, que es Shane, que es como un cazafortunas, típica apariencia de malo japonés, con su traje bien arreglado, su camisa negra, lo cual es muy
poco característico de estos episodios, de esto que hemos visto. ¿Por qué? Porque hay que acordarnos, estamos en un lugar postapocalíptico, rodeado de arena, rodeado de tierra, y él es el único y yo creo que esto va a venir a jugar más adelante. Es un personaje que no trae armadura, no trae protecciones. Extrañamente se nota que sabe mucho de lo que está pasando. Él sí entiende qué es lo que está pasando con The Black, entiende qué es lo que está pasando con los kaijus, entiende qué es lo que está pasando con el mundo. Parece ser el único que realmente tiene una idea de qué es lo que está sucediendo. Es como un personaje jefe de la mafia. O sea. Exacto. Y él, pues, es como alguien que te das cuenta que no pertenece físicamente, en actitud y todo a la historia. Algo va a pasar con él, ¿no? Entonces yo creo que no es lo último que hemos visto. Su voz está hecha por Andy McPhee y este personaje está íntimamente relacionado con May. May está soldado, ya regresando a May. Pues ella tampoco sabe qué es lo que sucede porque al final lo que nos damos cuenta es que sus memorias no sabemos cuáles sí son ciertas y cuáles no son ciertas, porque ella es uno de los... yo ni siquiera diría que es experimento. No. O sea, Shane tiene una máquina para controlar las memorias a través de haciendo un drift entre uno y otro, y vemos que también lo hace con Taylor, ¿no? Entonces, y lo hace con Taylor para sacarle la verdad, y entonces entramos con May, y a May pues le genera toda la personalidad de May, los recuerdos de sus papás, lo que sucede con su vida. Luego nos enteramos que fue junto con Joel, que es el científico o el técnico de Shane, programador, claro. Ellos entre ambos pues y crearon a May, ¿no? Entonces May no sabemos realmente qué es verdad ni qué es mentira, qué sí es real, qué no es real. Ella tiene una historia finalmente. Ella toda su vida ha creído una historia que ella finalmente fue recogida, fue salvada por Shane, ¿no? De las calles. Entonces ella lo ve como un salvador, lo ve como su padre en algún momento, ¿no? O es este respeto y este tipo de relación. Pero como comentabas hace rato, ella entre esta batalla del bien y del mal, yo creo que es por su misma naturaleza, ¿no? Su misma naturaleza que tenía de pequeña, ¿no? Esta cuestión familiar, y posteriormente, que bueno, pues ya vamos viendo que parece ser que es raptada o quitada de una manera poco agradable de esto. Como bien comentas, no sabemos qué es recuerdo, qué llega a ser verdad, y todo parte de pues de todo este juego mental, ¿no? De que se lleva a cabo. Ahora sí, en los recuerdos. ¿Qué línea tan delgada llega a ser tu recuerdo o el de alguien Ahora, más? hay que recordar algo. Y May tiene 19 años. Y se supone que The Black sucedió 5 a 7 años antes. Entonces, ella no sabemos exactamente el momento en el cual fue recogida por Shane. Ella recuerda que fue cuando fue niña. Pero eso la hubiera puesto que eso lo hizo antes de que hubiera pasado el The Black, ¿no? O la caída de los satélites. Entonces nosotros pues no sabemos exactamente cuándo, porque bien la pudo haber recogido a los 12 años cuando sucedió The Black, y en ese momento haberle lavado el coco. Y también lo que me gustaría pues hacer pues notorio es la voz de May la hace Victoria Grace. La tenemos ahorita en pantalla. Y físicamente el personaje del anime es muy similar a ella. Entonces Victoria Grace ha hecho voces para 47 Ronin, para Hazel and the Superstore, The Last of Us. Entonces ha participado en pues múltiples voces y múltiples proyectos, y lo ha hecho de manera muy buena. Y la verdad me parece que su desarrollo es excepcional, ¿no? O sea, la verdad, la voz que hace y que realiza con May es buenísima, ¿no? Entonces logramos tener una personaje que es... yo creo que es el personaje mejor desarrollado, es el que tiene más historia, es el que nos causa más empatía, es el que nos logra, pues nos ayuda a comprender parte de la historia, y en algún momento incluso yo siento que pasa de ser un personaje secundario a ser un personaje principal, y opaca incluso a nuestros personajes principales, incluyendo a Boy, que es como el misterioso. Exacto, hay que recordar que que esta receta de dos personajes principales, o un personaje principal y algo incógnito estilo Baby Yoda, lo hablamos de Fly con ¿cómo se llama? Gome. Entonces aquí lo tenemos con Boy, ¿no? Y en los últimos 2 episodios son críticos para esta serie, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nuestros personajes logran escapar de Shane. May participa dentro de este proceso del escape y la ayuda para que ellos escapen, y tenemos una escena
típica japonesa, ¿no? En donde tenemos que está este Joel que los ayuda a escapar, sostiene el teléfono y resulta que el radio con el cual está hablando Joel tiene una bomba y Shane, como venganza a May por haber escapado, lo explota a la cabeza, ¿no? Exacto. Y así fue contado tan rápido que ni sabor le dimos, pero de verdad, cuando vas viendo la escena, Hunter, y te comentaba en algún momento, esta fue la escena que a mí sí me dejó congelada, porque te va llevando todo este discurso con May de decir, no sabe si quedarse o no, o ayudar a los hermanos Travis, y en eso tengo un mensaje para May y ¡pum! ¿No? O sea, realmente se ve esta sangre que es poco usual dentro de toda esta trama, ¿no? A diferencia de otras sagas. Ahora, esto acaba en una parte interesante de Pacific Rim, donde de repente tenemos una escena donde Boy se transforma en un kaiju. Entonces, para salvar a Hailey, porque iba a ser destruida por un kaiju, de repente Boy se transforma en un kaiju muy raro, ¿no? Muy biológico, menos robotizado, menos duplicado, menos generado, con incluso los ojos diferentes, personalidad. Y pues no sabemos, la verdad es que la serie no nos explica qué pasó, cuándo pasó, no se sabe su naturaleza. No se sabe nada. Y de repente tenemos la aparición de unos personajes que son nuevos, que tenemos ahorita aquí en la pantalla. Aparecen unos personajes encapuchados que ellos sí saben qué es lo que le está pasando a Boy. Aparece más de uno, son unos 4 o 5, acompañados de unos kaijus que son estilo perro o estilo lobo. Y podemos entender que muy probablemente ellos sepan qué es lo que está pasando, porque hay que mencionar, después de que Boy se transforma en kaiju, ya no puede regresar a ser él. Y de hecho, pues sigue sin poder hablar y sin poder comunicarse con Hailey. Nuestros personajes están pues atónitos de qué es lo que está pasando. Y exactamente arriba de uno de los edificios que está alrededor, que es esta escena que estamos viendo, ellos pues saben qué es lo que está pasando y en eso, ¡pum!, se corta la historia. Sí, nos dejaron helados. Con eso terminamos lo que está sucediendo con Pacific Rim. Pero pues entramos a la parte donde ya ahora sí tenemos pues más preguntas que respuestas, ¿no? ¿Por qué? Porque al principio pues nuestra pregunta mayor era ¿dónde están los papás? Y al final encuentran exactamente dónde está ese kaiju y Boy se transforma en ¿cómo se llama? En kaiju. Está el robot de los papás y encuentran un mensaje, bueno, el Jaeger de los papás, y encuentran que dentro del Jaeger hay un mensaje que donde ven que los están atacando y ellos ven que ellos escapan, pero no les dicen ni a dónde, ni qué van a hacer, nada, no sabemos nada más. En un primer momento era como la pregunta era, o sea, ¿realmente están vivos los papás? Y exacto. Con esa... Es que eso es a lo que voy. A ver, al principio tenemos, no sabemos qué es de Black y al final no sabemos qué es de Black. Al principio sabemos que los papás los dejan y no regresan y al final sabemos que los papás no los regresan y sabemos pues que en algún momento perdieron su Jaeger y se fueron a patín, ¿no? Y fueron a patita y no sabemos hacia dónde se fueron. Seguimos con la misma pregunta. Sigue Boy, sabemos que es algo raro, sospechábamos que es un kaiju, nos confirman que es un kaiju, pero no sabemos ni por qué, ni quién es, ni de dónde viene, ni qué onda. Y ya viene la pregunta, ¿no? ¿Él será parte de estos creadores de los kaijus o será un humanoide kaiju? ¿Por qué? Porque a la mitad, recuerden, tuvimos la presencia de este Jaeger bioingeniero, pues como poseído. Bastante amigable con él. Exactamente, y sabemos que tiene algún tipo de relación entre el kaiju que poseyó al Jaeger y se transformó en biomecánico. Y también sabemos que tenemos que ya los Jaegers son biológicos porque ponen huevos. Eso quiere decir que se están reproduciendo. Están sueltos en el mundo, entonces son biológicos. Ya no es tanto esta teoría de que son creados genéticamente y son copias idénticas una de otra, que era lo que seguía la trama de Del Toro. Pero son puras preguntas, ¿no? Y al final termina el episodio con cuatro seres que son parecidos a Boy, que pueden controlar a los kaijus perros, a los cuales ya se habían enfrentado en el pasado nuestros personajes. Y seguimos sin saber las preguntas principales. O sea, ¿cuál es la misión? ¿No? Tenemos más preguntas. Exactamente, porque
pues lo óptimo sería que nuestros personajes fueran a tratar de ayudar al planeta Tierra, ¿no? A deshacerse de los kaijus, que eso siempre fue el objetivo de los Jaegers y de Pacific Rim. Pero para como se ve ahorita, no es algo que se vea Ahora, que vaya a ser viable, ¿no? Ahora con esto se va a armar un ejército, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la misión? ¿Quién, o sea, quién está llevando todo esto? ¿Para qué? O sea, la verdad es que hay muchas preguntas que se quedaron y precisamente en este último episodio se corta de una manera tan abrupta que sí nos quedamos así como... Yo te juro, yo vi los 7 episodios y dije, no puede ser, se me hace que está mal mi Netflix. ¿Por Sí. qué? Porque no lo estoy viendo, o sea, no sé qué es lo que está pasando. Yo sí dije, bueno, pues vamos a... Ok, algo hice mal, ¿no? O sea, sí fue así de algo hice mal. Algo puse, no sé exactamente dónde están, seguramente no los puedo ver completos. Y luego fue de, no, sí, nada más son 7 episodios y fue así de, what the fuck. Exacto. ¿No? Así. Cric, ¿no? cric, cric, cric. Sí, o sea, fue así como de, ¿qué onda, no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué es que tenemos Es que fueron varias cosas. pasando, ¿no? Entonces, hasta la transformación del niño, la verdad es que a mí me pareció como impactante, porque en algún momento de la trama ya había salvado a esta hermana Travis, a Hailey, ya la había salvado. Entonces vas generando como esta empatía, empieza a tener expresión, sentimientos, una escena que no me agradó tanto, donde, bueno, incluso están disfrutando, bailando, y ya posteriormente viene toda esta transformación y, bueno, dices, ok, ya se transformó y ahora viene. ¿Qué viene? No viene nada, ya ahí se quedó. La verdad sí fue un tanto frustrante, así me sentí. Va. sí, yo también comparto contigo completamente este sentimiento de frustración y a lo mejor un poquito de pues de trama, de que la trama no fue lo suficientemente desarrollada o pues fue hecha para hacer un pique, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Un Porque aperitivo. de entrada sabemos, esta serie no fue creada para una sola temporada. Ujú. O sea, si se queda así nada más, la verdad va a ser súper frustrante. No puede ser. ¿No? O sea, nos deja totalmente direccionados para Exacto, segunda una temporada. segunda temporada. Esperemos que sea una segunda temporada de más episodios o por lo menos muy concisa. ¿Y por qué? Porque en esta para 7 episodios de solo 20 minutos, pues los primeros 2 episodios pierden mucho tiempo, ¿no? O sea, Sí, están ¿no? muy cortitos, o sea, están cortos, pero no desarrollan, no crecen. El desarrollo de los personajes no es tan adecuado, solo el de May. Entonces, pues no sabemos qué va a pasar. La verdad tenemos más preguntas al final que con las que iniciamos. La única pregunta que se responde es si Boy se transforma en Kaiju. Esa es la Sí. única pregunta que nos responden. Sí. El resto no tenemos idea de qué es lo que está pasando, que si es real, que no es real. No sabemos qué es lo que está pues pasando con nuestros personajes. Y creo que la moraleja de la historia pues es todavía no sabemos si va a haber una segunda temporada. Sospechamos que sí. El típico continuará, parece que lo dejaron abierto, Exactamente. pero no hay certeza. Netflix no ha confirmado No. fecha, no ha confirmado que sea una segunda temporada. Yo creo que está tanteando para ver qué es lo que pasa Oficial, con nada. esta serie. Tampoco le han dado tanta promoción en medios ni en redes sociales, pero mucha gente la ha visto. Exacto. Entonces, no sabemos qué va a pasar. De ahí, nuestra primera recomendación del día de hoy es... primero, véanla, ¿no? ¿Por qué? Porque nos conviene verla para darle el rating, para tener una historia finalizada. Segunda, si Netflix nos escucha o los dioses de Netflix en algún momento alguien que nos vea lo escucha, por favor hagan una segunda temporada, porque si se queda así como se queda, la verdad, muy triste, Y aparte ¿no? muy desaprovechado. Yo creo que esto sí nos puede dar para más. Y en la siguiente temporada, que sí esperaría, más allá de ver toda una evolución y trama, ¿no? Toda una historia, sí me encantaría ver qué explicación a todas estas preguntas que nos han dejado, ¿no? Entonces, la verdad creo que en este sentido se deja abierta la puerta, no tenemos confirmado nada, pero bueno, por supuesto esperamos que exista esto. Aparte, en cuestión de animación, Hunter, no sé qué te parece, la verdad considero que cubre las La características. verdad, yo te puedo decir, de las series que hemos visto de Netflix con animación en 3D, me gustó. Te voy a ser honesto, incluso el episodio que se liberó el día de hoy de las aventuras de Dai, que es el episodio 23, trae en las peleas con los dragones de Baran, trae mucho 3D. Ok. Y no es de la calidad del de Pacific Rim. Pacific Rim hace un buen... yo creo que es por el tema de los mechs, que o sea, los Jaegers o los mechas son
pues se prestan, ¿no? Se prestan a la presencia de animación en 3D y buena animación en 3D. Y creo que lo logramos de manera correcta. Yo le daría de una animación un 8 o un 9. Entonces muy, muy, muy bien realizado, bien manejado, bien puesto. Aparte la gama de colores, me encanta cómo hacen Exactamente, todo este muy juego, colorido, bastante atractivo. muy visual, buenos Exacto. efectos con los kaijus, buenos efectos con las Y lo que explosiones. es banda sonora, también tenemos muy buen acompañamiento que está a cargo de Brandon Campbell. Entonces, la verdad, este compositor ya ha tenido otros proyectos, ¿no? Bueno, tanto en el 2020 estuvo en Carta del Rey, Cuentos Asombrosos. Entonces, bueno, pues ahorita la verdad, este acompañamiento que se hace en Pacific Rim me parece atractivo, tanto visual, auditivo, y bueno, pues ya la trama ahí esperemos que continúe. Sí. ¿Qué calificación para ya empezar a cerrar nuestro episodio del día de hoy? Cuéntanos, ¿qué calificación le darías a este anime? Ahora, te voy a pedir 2 calificaciones. Una es la calificación a esta temporada. Ok. Y la segunda es, ¿qué calificación le darías si sí tenemos otras temporadas? ¿No? Ah, ya, no, pues cambia completamente. Sí, la verdad es que si nos quedamos en este terreno, sí me quedo entre 7, 7, 5. O sea, sí me quedo con ganas de más, me faltó mayor desarrollo, inclusive que en algún momento me atrapara, ¿no? O sea, y sí llegué a comentar, me atrapó muchísimo algún personaje que es el de Mei, ¿no? Los últimos episodios bastante atractivos, los primeros me parecieron muy, muy flojos, entonces sí me quedaría en ese terreno. El 7, ¿cómo cierra? Me deja que si va a haber segunda temporada, ¿Qué sí sería calificación le 8, darías? 5, 9. Entonces 7-5 si no hay... Sí, o sea, sube un punto. O sea, 7-5 8-5. si hasta ahí nos quedamos, 8-5 si tenemos segunda Pues temporada. yo creo que está siendo muy generosa. Yo Sí, honestamente bastante. le daría 5, una calificación de Ok. 5. O sea, yo la pongo en la categoría, empecemos por lo positivo, yo lo pondría en la categoría de debes de verlo. Ujú. Pero yo lo que le diría a las personas que nos escuchan es que lo vean cuando esté la segunda temporada. Ujú. Quizás verlo ahorita los va a dejar picados y frustrados si no hay una segunda temporada. Entonces, en el momento en que anuncien que sí va a haber una segunda temporada, en ese momento véanlo. Pero también nos ayuda para tener esta temporada. Antes no. Exactamente. Ahora, yo ¿qué calificación le doy? Le doy entre trama, animación y todo, le daría un 5-6 a esta temporada. ¿Por qué? Porque yo creo que el desarrollo de los personajes no fue bueno. O sea, el de Mei sí, pero el de todos los demás lo dejan muy abierto. Ujú. O sea, o ya tienen seguro que va a haber una segunda temporada, o el desarrollo que hubo del guión es una parte pequeñita de un todo del mundo de los kaijus que no entendemos, ¿no? Y exactamente no sabemos cómo juega esta partecita. Y si hay una segunda temporada, entonces ahí sí yo le aumentaría un 8. Ok, sí. ¿Por qué? Porque entonces ya se completaría con saber que sí va a haber una segunda temporada, con que sí va a haber una continuación. ¿Por qué? Porque yo te voy a ser honesto, si no hay una segunda temporada, jamás le recomendaría a alguien ver esto. No tiene sentido finalmente. Exactamente. No tendría sentido dar continuidad, ¿no? O sea, te quedas frustrado finalmente. Entonces, esperemos, seguramente sí va a haber, es lo que pretendo. Y también hay que ser benevolentes con todo esto, ¿no? También hay que comprender por todo lo que ha pasado, porque al parecer fue un proyecto que en algún momento sí estuvo en pausa. Entonces, también siendo un poquito benevolentes con toda esta trama, que nos permite, si no has visto las películas, estas 2 que mencionábamos en un inicio, puedes entender perfectamente esta serie. Creo que te va llevando, aunque nos deja con muchas preguntas, insisto, pero tampoco es necesario que veas las películas anteriores. Y bueno, pues esperando que exista esta segunda temporada, pues podríamos decir que tiene 7-5-8, Hunter, Sí, general. yo le daría 7-5-8 general. Definitivamente, pues véanla. Ahorita que estamos suponiendo que sí va a haber una segunda temporada, véanla. Una vez que sepamos que sí va a haber una segunda temporada, ojalá sea a finales del 2021 para que por lo menos este año lo cerremos con un poquito más de... Pues un poquito más de historia, un poquito más de conocimiento de qué es lo que está sucediendo. Y pues con eso terminamos el episodio de hoy. Y la recomendación es vean la serie de Pacific Rim. Está buena en general. No piensen que van a terminar con todos los temas o las ¿cómo se llama? Tramas o los puntos de guión resueltos. Es más bien, es una parte pequeñita dentro de un mundo más grande. Yo creo que están desarrollando. La animación es buena,
el guión de alguno de los personajes es, yo creo, la entrada a un desarrollo más profundo más adelante. Es una temporada de introducción. Y pues esperemos que no nos vaya a dejar colgados de la lámpara Netflix, y pues que nos escuchen y que sí tengamos una segunda temporada. Entonces, pues muchísimas gracias por haber estado esta casi una hora con nosotros platicando de Pacific Rim. Le agradecemos a Diana, Hugo y todos los demás que nos estuvieron escuchando el día de hoy, pues sus mensajes, y tratamos de responder la mayor parte de las preguntas que nos hicieron a través de las pláticas que tuvimos el día de hoy. Y recuerden, aquí no termina la plática, déjenos sus mensajes, denle like, suscríbanse, síganos en las redes sociales y hasta la próxima. Todos sus comentarios, por favor, comenta, comparte y gracias por estar aquí. Bye bye.